Una noche, Chuang Tzu soñó que era una mariposa, revoloteando feliz y contenta de serlo, pero sin saber quién era. De pronto, Chuang Tzu se despertó, sorprendido de ser él mismo. Ya no sabía si era Chuang Tzu que soñaba ser una mariposa o una mariposa que soñaba ser Chuang Tzu. Chuang Tzu fue un filósofo chino que, pese a llevar muerto más de 2000 años, sigue siendo célebre por haber escrito uno de los textos fundacionales de la filosofía china. A él debemos la célebre historia de la mariposa, cuyo comienzo acabamos de leer. En su último libro titulado Solo Humo, Juan José Millás hace algo parecido a lo que en el fecundo ámbito de los bookstagrammers y los bookstalkers se llamaría un retelling, es decir, contar una historia conocida por todos de una manera diferente. En este caso es una niña de 10 años la que confunde su mirada y su propia existencia con la de una mariposa. Con la naturalidad propia de la infancia, la niña relata cómo de su oreja salió una mariposa y que desde ese momento su forma de percibir el mundo se duplicó, ya que ahora podía ver todo lo que veía siendo niña, pero también todo lo que empezó a ver como mariposa. Este comienzo solo es uno de los muchos en un libro verdaderamente fecundo en poderosos hallazgos imaginativos que lo sitúan inmediatamente del lado de la cuentística, una disciplina que, como sabemos, no anda muy lejos de la filosofía. Además de Chuang Tzu, por aquí se pasea otro ilustre como Michael Ende. Por cierto, parecido en la estructura del relato, Carlos, el protagonista, queda hechizado por la lectura de un volumen de cuentos de los hermanos Grimm que su padre recientemente fallecido tenía sobre la mesita de noche, y también por los efectos inmediatos que la historia produce en el lector, que de repente se ve como Bastien Balthazar Bux, el niño de la historia interminable que no puede parar de leer y de verse cada vez más adentro de la historia que está leyendo. Y aquí tenemos una de las claves del libro, la aparente sencillez con la que Juan José Millás nos involucra en la historia, con que consigue que nos volvamos curiosos, casi hechizados por unos acontecimientos que pasan del ordinario a lo extraordinario con pasmosa naturalidad. Como si volviéramos a tener los ojos de un niño, como si creer en mariposas que salen de las orejas fuera algo común y racional. Millás rescata, reivindica y dignifica lo maravilloso, quizás como contrapunto necesario para suavizar los bordes de lo real. Toda la aspereza del mundo se desmorona, siquiera un instante, ante el vuelo de una mariposa primero y después con Carlos y su personaje fantasma, con el que descubre un pasadizo entre la realidad y la ficción, como ocurría en Jumanji, cuando los latidos del corazón resonaban como tambores, y como ocurre en la literatura, cuyo fin no es otro que darnos un banquete de fantasía, que si no nos cambia la vida, al menos nos ofrece esa ilusión. Solo Humo, el libro de este escritor casi octogenario y multipremiado, se lee como un canto de amor a la literatura y un homenaje al poder transformador de los libros, cuyos personajes e historias pueden tamizar nuestra existencia y hacer que entre tanta oscuridad vibre momentáneamente la luz. Pero la capacidad de asombrar de este libro no termina ahí. La sorpresa de Carlos es mayúscula cuando se encuentra en el interior de los cuentos que va leyendo, pero aún más cuando en esas mismas historias se reencuentra inesperadamente con su padre muerto, con quien no tenía relación en vida y que antes de perder la vida en un accidente de moto estaba releyendo los mismos cuentos que ahora lee su hijo. El planteamiento es sencillamente magistral. El desdoblamiento de Carlos o de su padre al leer, el yo real y el yo fantasma que habita lo leído, constituye una forma de decir eso de que quien lee vive más, cualitativa y cuantitativamente. El cuerpo permanece y la mente, la imaginación o el alma, como se quiera, se libera y vive en otros, ante otros, de una forma además más compasiva y más libre. De la forma más simple posible, no se puede hacer más con menos, dijo el escritor Juan Manuel Gil a propósito de este libro. Millás demuestra el poder ontológico, epistemológico y también moralizante de la ficción, que contiene los patrones y las herramientas para comprendernos fuera de ella, en nuestra existencia real, la menos libre, la menos compasiva. En ese ejercicio casi hermenéutico corremos el mismo riesgo que Carlos, el de ver la vida como otra ficción, otro cuento en el que hemos caído y en cuyas reglas estamos atrapados, casi siempre sin saberlo.
no es asunto menor, ya que cuestiona la noción de realidad, de infinito y de posibilidad. Millás, que antes de dedicarse a la escritura y antes de trabajar en Iberia, cursó estudios de filosofía, nos cuenta con suma sencillez asuntos de teoría metafísica, o al menos los plantea como una semilla de donde puede germinar todo un bosque en el aire. Lo onírico se hace revelación, lugar de encuentro con los ausentes y con nosotros mismos, hasta que comprendemos que somos parte de lo onírico, que la fantasía nos habita y que estaba ahí, esperándonos. Leer, como contar, es volver a mirar la realidad, resituar el punto de mira, y esto implica un posicionamiento y una visión del mundo. Millás postula la comprensión de la vida desde una teoría de la recepción literaria o desde una teoría del lector en la que siempre ha de haber una instancia que actúe como receptor de la novela que protagonizamos. Alguien que puede ser un dios omnímodo o que, como insinúa Millás, podemos ser nosotros mismos gracias al poder de la imaginación y mediante el escepticismo de la duda cartesiana, siempre en guardia y siempre dispuesta a ser confrontada. Millás se divierte y nos divierte jugando a la confusión deliberada entre ficción y realidad, donde lo real no solo no queda difuminado, sino que compromete las acciones de los personajes, rozando la esquizofrenia más quijotesca, puesto que Carlos ha asumido ya su condición de personaje en la novela que de repente es su propia vida. Un personaje, además, con voluntad de autoría, pues termina por reescribir la historia a su antojo, con un acendrado sentido de la justicia, de la moral y hasta de la lógica narrativa que rige su propio acontecer. Juan José Millás ha clavado en esta obra las líneas maestras de su particular universo literario, tan reconocible como estimulante en su enorme capacidad evocadora. Reconocernos, ya adultos, como Bastián, leyendo adictivamente en cualquier sitio, nos transforma y nos ilusiona, y esa sensación es sencillamente impagable. You see